Hola, ¿qué tal a todos? Soy la licenciada en gerontología Leslie Burrola. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes un poco de conocimiento para el afrontamiento del duelo. Esto lo hago con todo el placer y el gusto del mundo por parte de SAVIC en su proyecto de MIAS, Mujeres Informadoras como Agentes de Salud. Para comenzar, me gustaría platicar con ustedes acerca de la pandemia por COVID-19 y las afecciones que ha traído a lo largo de este último año. Porque si bien es cierto, de la manera psicológica es como más nos ha afectado. Esta afección se da debido al exceso de información negativa que cargamos escuchando, ya sea en redes sociales, con nuestros familiares, inclusive noticias. Y el aislamiento social también ha tenido mucho que ver dentro de esta misma afección psicológica, y es muy importante tenerla en consideración. Así como cuidamos nuestra salud biológica, debemos de cuidar nuestra salud mental. Esto con el fin de tener un equilibrio biopsicosocial. Y si bien es cierto, lo que más hemos sufrido en este último año han sido pérdidas, llámese pérdidas laborales, pérdidas económicas, pérdidas sociales, inclusive hemos perdido algunos familiares o seres queridos. Cada una de estas pérdidas se vive de distinta manera, pero es un mismo proceso de duelo que es muy importante tenerlo identificado para saber cómo afrontarlo y cómo sobrellevarlo nosotros mismos para que no exista una afección a futuro. Para comenzar, quisiera explicar lo que es el duelo, y esta es una situación, una respuesta emocional que un ser humano experimenta a través de una pérdida de algo. No necesariamente tiene que ser pérdida de un familiar, como les mencionaba, pues existen muchos tipos de pérdidas. El proceso del duelo es un proceso por el cual el ser humano conlleva a experimentar o adaptarse a un nuevo estilo de vida ante esa pérdida que ha sufrido. No es una enfermedad mental, es un proceso que una persona debe llevar y debe de llevar de manera sana. El duelo se manifiesta en 5 etapas, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No necesariamente se presentan de estas maneras, pero es muy importante que si usted está pasando por algún proceso de duelo, tenga identificada en qué etapa se encuentra, para que no se convierta en un duelo complicado o un duelo patológico. Voy a describir cada una de las etapas del duelo y posteriormente unas herramientas para que ustedes puedan llevarlo a cabo desde sus propios hogares consigo mismos. La etapa de la negación es un mecanismo de defensa que nosotros como seres humanos experimentamos para no admitir la realidad de las cosas. Nos hacemos cuestionamientos como: esto no puede ser posible, posiblemente están equivocados, esto no puede estar pasando, no es verdad. Y son esas irracionalidades que no nos dejan entrar en razón y afrontar lo que viene o lo que está sucediendo. En segunda etapa está la etapa de la ira. En esta etapa de la ira normalmente se experimenta con una frustración, un coraje, un resentimiento, y suele ser a terceras personas, a las creencias, a nosotros mismos o inclusive a familiares cercanos. Es cuando se plantea la pérdida como una situación injusta. En tercer lugar tenemos la etapa de la negociación. En esta etapa no suele ocurrir solamente después de la pérdida, puede aparecer inclusive antes de la pérdida, cuando sabemos que la situación es inherente, que vamos a perder el empleo, que vamos a perder a este familiar, a este ser querido, y comenzamos a negociar. Si no pasa esto, yo voy a hacer esto por este lado. Y este es uno de los mecanismos de defensa más grandes que como ser humano tenemos. Y muchas veces este mecanismo de defensa no nos hace darnos cuenta de lo que está por suceder, que como yo mencionaba, muchas veces es inherente o no podemos hacer nada para evitar que esto suceda. En cuarta etapa tenemos la depresión. La depresión juega un papel muy importante y es cuando los sentimientos de la tristeza, de la incertidumbre, del dolor y del vacío se hacen presentes. El aislamiento en esta etapa lleva un papel muy importante y puede inclusive causarnos afecciones en el sueño, darnos ansiedad,
y nos hace alejarnos un poco más de familiares, de seres queridos, y nos hace estar un poco más irritables posiblemente. No quiere decir que a todos les suceda, pero pueden estar pasando por esa etapa del duelo. Pero esto nos ayuda porque nos prepara para adaptarnos a esta nueva situación. La etapa de la aceptación es por quinta y última etapa. Es cuando la persona empieza a aceptar la pérdida. Aprendemos a vivir con ello, una herida que cierra y que sana, pero que está presente. Es muy importante que si se siente identificado en alguna de estas etapas tome vital importancia y aprenda a manejarlo para que, como mencionaba, no se vuelva en un duelo patológico, en un duelo crónico. Uno de los síntomas que como seres humanos podemos atraer o atribuir a este duelo, que viene siendo la tristeza, la culpa, el enfado. El superar un duelo, el superar una pérdida no es un proceso fácil para nadie, pero técnicas han ayudado a personas a sentirse de una manera más positiva y de llegar a la aceptación de esta pérdida en un periodo más corto. Hablar sobre la muerte de un ser querido basándonos en esa pérdida específicamente, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestra familia, e ir superando esto cada día, día con día, ir trabajando pues para llegar a una pronta resignación. Yo espero que esta práctica les ayude en el proceso de su duelo. De ser así, es súper satisfactorio tener esta oportunidad de poder ayudar a la gente por parte de Savik. Agradezco a Savik por esta oportunidad que me ha brindado de compartir este conocimiento a través de su proyecto de Mías. Muchas gracias y hasta pronto.